Bueno, lo dicho, está con nosotros Jorge Argüello, que estás de visita al país algunos días, estás en vacaciones, digamos. No, vine viniste por actividad convocado oficial por la Universidad de Bolonia en Argentina. Tuvimos esta semana un evento muy lindo, un diálogo público entre Aldo Ferrer y yo, organizado por la Universidad de Bolonia, como primera parte de lo que va a ser una segunda parte que se va a hacer en Bolonia, en Italia, precisamente para discutir sobre la temática del libro, la crisis del euro y todo este interesante proceso que se está viviendo en Europa. Cuando hablas del libro hablamos de diálogos sobre Europa, lo tenés en imagen. Es un momento fascinante para analizar lo que está ocurriendo en Europa, porque hay una cantidad de reformas y replanteos en lo social y en lo económico. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Mira, yo estuve 7 años viviendo en Estados Unidos, 5 como embajador ante las Naciones Unidas, 2 como embajador ante la Casa Blanca en Washington. Hace 2 años me trasladaron a Lisboa y bueno, yo la verdad no he estado nunca en Lisboa antes. Estudié mucho, me preparé el tema, llegué a Lisboa y mi sorpresa fue inmensa porque hace 2 años había un clima social espantoso en Portugal. Había manifestaciones callejeras de cientos de miles de personas, pero es literal lo que digo, cientos de miles de personas. Dicen los portugueses que desde la Revolución de los Claveles de 1974, no había movilización, que es la revolución que puso fin a la dictadura más larga de Europa, 42 años de Salazar, no se había visto tanta gente en la calle. Y había una única consigna que precedía todas las marchas. Un cartel que decía que se lille la troika, que en español quiere decir que se joda la troika. La Troika es una tríada de organizaciones europeas, es el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Consejo Europeo. No solo europeas, digamos, el fondo... Bueno, el fondo ya no, exactamente. Europeo, claro. Que son los que deciden de qué países de los que están en crisis van a recibir apoyo. Ellos lo llaman rescates. Estamos hablando de inyección de muchísimo dinero para básicamente salvar a los bancos, en realidad, pero que van acompañados de una cantidad de medidas de austeridad que los gobiernos deben adoptar, lo que nosotros en América Latina conocemos como las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional. Es exactamente la misma película que nosotros vimos en los 90. Son básicamente metas con las que deben cumplir, muy duras de exigencias en lo fiscal y en el gasto y esa clase de cosas. Exactamente. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque los países que forman parte de la zona euro no pueden devaluar la moneda. Están como estábamos nosotros con la convertibilidad. Al no poder devaluar las monedas, solamente pueden achicar la dimensión de la crisis desde la perspectiva de la Troika, avanzando en lo que se llaman las devaluaciones internas. Una devaluación interna es básicamente flexibilización laboral, aumento de la edad para jubilarse, reducción de las pensiones, reducción de los servicios sociales. Y esto fue lo que generó aquellas movilizaciones que me llamaron la atención y que me llevaron entonces a empezar a estudiar todo el proceso de evolución de ese experimento fantástico que es la Unión Europea. En los últimos meses ese escenario fue cambiando, ¿no? Porque uno ve al Banco Central Europeo adoptando la receta de la Reserva Federal, que la receta de la Reserva Federal fue simplemente devaluar su moneda a través de la emisión, masiva emisión, lo que pasa es que con la preferencia que ellos tienen de que su moneda es apreciada en otros lugares y tomada por los rusos, por los argentinos, por los que quieran, entonces no tuvieron inflación. En el caso de los europeos están haciendo eso, están inyectando, en marzo acaban de inyectar 60.000 millones de euros, 61.000 casi. Es muy interesante eso. En el libro yo tuve una conversación que está en el texto con Romano Prodi, y Prodi me decía, curiosamente, al euro lo va a salvar una institución que no elige nadie. Dice, porque nosotros tenemos elecciones directas para los miembros del Parlamento Europeo, indirectas para los miembros para el presidente del Consejo Europeo, pero sin embargo, al euro lo va a salvar el Banco Central Europeo, que dirige un italiano que se llama Mario Draghi, claro, y que está desafiando a Madame Merkel y a Alemania. La política oficial de la Unión Europea le veda al Banco Central Europeo, a diferencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos o del Banco de Inglaterra o del Banco de Japón, le veda la posibilidad de compra de papeles de la deuda de los países. De deuda soberana. Desde el 1 de marzo, el Banco Central Europeo ha salido a comprar por mes 60.000 millones de euros en bonos de los países endeudados. Y lo va a hacer durante más de un año, lo va a hacer hasta septiembre del año 2016. Objetivo, obviamente, inyectar liquidez, a la levantar economía, el consumo,
devaluar el euro y generar inflación. Ellos necesitan una inflación que por lo menos sea del 2%. El euro, fíjate que en el año 2008 un euro se compraba con $1.60 y hoy un euro se compra con $1.05. Sí. Estamos casi en una paridad 1 a 1. Es decir, el objetivo se está cumpliendo, pero esto ha generado mucha tensión, porque no hay acuerdo político sobre esto. Hay una decisión política que toma Draghi, que toma el Banco Central Europeo, tarde. Demoró demasiados años en tomarla. La administración del presidente Obama lo hizo directamente en el año 2008. Inglaterra lo hizo exactamente en el año 2008 y Japón hizo lo mismo. Nosotros, los europeos están llegando tarde, pero están llegando. Y bueno, y esa puede ser una de las llaves, junto con el plan de Jean-Claude Juncker, que es el presidente de la Comisión Europea, que ha anunciado masivas intervenciones, inversiones en materia de infraestructura del orden de los 350.000 millones de euros para la etapa que viene, precisamente para mover la economía. Decime, si tenés que decir a partir de estos últimos movimientos, hasta acá había algunos que estaban jugados del consenso de que la zona del euro explotaba, que no iban a dar de baja algunos países, entre esos ubicaban a Portugal, Grecia. Sí. ¿Te parece que están dadas las condiciones para que como región monetaria de unificación monetaria siga adelante y que los reacomodamientos políticos los vamos a ver más adelante? Digo, se están viendo ya. Yo creo que la etapa más crítica del euro ya pasó. Por lo tanto, tiendo a creer que la eurozona no va a explotar. Ahora, el experimento o la experiencia que está llevando adelante Grecia con la conducción de Alexis Tsipras y su singular ministro de Finanzas, un señor llamado Yanis Varoufakis, te los menciono los dos porque toda Europa está hablando de ellos. Es la primera vez que un país, que un gobierno de la Unión Europea gana las elecciones con una consigna exactamente contradictoria con Bruselas y con la conducción económica de la Unión Europea. Tsipras prometió acabar con la austeridad, prometió renegociar la deuda, prometió no seguir recortando salarios y pensiones, que es exactamente lo contrario de lo que viene diciendo la autoridad monetaria. Tsipras gana las elecciones el 25 de enero, el 26 asume y en febrero se producía el último tramo, se verificaba el último tramo del rescate griego. Llegaron a un acuerdo, 4 meses de tregua y de negociación. Esto admite dos lecturas. Una lectura dice Tsipras claudicó y la otra lectura dice Tsipras ganó 4 meses para negociar. Lo cierto es que el año 2015 va a ser un año apasionante en la política europea porque estos temas y el futuro de la Unión van a estar en juego. De acá, mirando de lejos, sabemos de Podemos en España, en Portugal y en otros países se están dando movimientos de ese tipo porque Podemos va con el mismo discurso que el premier griego. ¿Esto se está dando en otros países? Por eso te hablaba de que ahora vamos a ver igual reacomodamientos. A ver, yo creo que el caso griego ha colocado institucionalmente el debate sobre la mesa. Un debate que ya venía por abajo. Hace 2 años había millones de personas movilizadas en Europa protestando contra esta medida de austeridad, que en realidad protestaban contra el modelo que se estaba implementando. Podemos es una versión española del mismo fenómeno. Y los dos, déjame que te diga, son reacciones o manifestaciones de la crisis de la Unión Europea. Porque en el caso de Podemos, ellos colocan lo que llaman la casta, es decir, los responsables de todo lo que nos pasa, pero cuando hablan de la casta no señalan al PP, señalan al PP y señalan al PSOE. Y dicen, ellos son la casta, nosotros somos los nuevos. La verdad es que yo creo que tanto el movimiento Syriza con Tsipras, como Podemos con Iglesias, Errejón y Monedero, tendrán que mostrar que son capaces de lograrlo. Tienen consignas muy claras, capacidad de movilización impresionante, alto consenso en las sociedades, pero habrá que ver al Rengo caminar. Lo cierto es que Grecia hoy está en una situación de soledad absoluta. Los países que están casi tan endeudados como Grecia y que tienen una problemática similar a la de Grecia, lejos de juntarse y hacer fuerza con Grecia, son los principales críticos de Grecia, porque son gobiernos como el de España o el de Portugal, de centro derecha, y temen que si el experimento griego avanza bien y reformula las reglas de juego de la Unión Europea, eso significa el fin. La última, nos quedan menos de un minuto. ¿Qué lecciones te interesa que sacás de esta experiencia para la Argentina? Mira, porque yo estoy... Bien.
tenemos ahí un problema. Vos hablabas de las rigideces monetarias y yo pensaba, y acá volvemos a tenerlas después de 10 años porque acá no pueden sincerar el atraso cambiario en que estamos ingresando porque se les va inflación. Y volvimos a estar en el mismo corset. ¿Qué experiencia sacás de eso? Mira, yo creo que Europa tiene, y es el sentido de este libro, Europa tiene mucho que enseñarnos. Nosotros tenemos mucho que aprender de los aciertos y de los errores. De una cosa yo estoy segura, nosotros no podemos aspirar en la región a tener una moneda única si no somos capaces de definir una estructura federal y un gobierno económico para el conjunto. Creo que eso es uno de los males principales que está atravesando la Unión Europea. La otra parte de la respuesta me la dio claramente otro de los entrevistados para el libro, que es Celso Amorín. Amorín tiene una frase que encabeza la entrevista que le hago y dice: Europa es un buen ejemplo, pero no es un modelo. Esto quiere decir que cada proceso de integración depende de las características de los países que lo integran y que no es posible trasladar, como se pretendía, por ejemplo, con las definiciones del neoliberalismo en la década de 90, una misma fórmula para todo el mundo. Fracasaron acá esas fórmulas y está fracasando en Europa. Esto de los quantitative easing, esta inyección que estamos viendo, este cambio de políticas más keynesiana, si se quiere, implica claramente el reconocimiento del fracaso del neoliberalismo en Europa. Jorge, un gusto contar contigo. A ustedes tenemos una cita la semana que viene, ya sabes, para ocuparte de tus problemas, que son también los nuestros. Hasta la semana que viene.